con esta disciplina, con esta fuerza moral y con esta lealtad inquebrantable, nuestra patria puede estar seguro. Señoras y señores, de esta manera también presentes nuestros jóvenes estudiantes del nivel secundaria. Instantes también en que ya tenemos la presencia del Colegio Esmeralda de los Andes, ingresando a la pista de tiro. Los peruanos de hoy constituimos una nación amante de la paz, pero estamos dispuestos a defenderla, como lo hicieron nuestros héroes y mártires, imbuidos por ese patriotismo que insurge gigantesco e indiscutible cuando la patria se encuentra en peligro. Señoras y señores, de esta manera, haciéndose presente el Colegio Esmeralda de los Andes, encabezado siempre por su director, el licenciado Alberto Santos Manjo, y actualmente también como su director, el profesor Richard Andía Quispe. Señoras y señores, de esta manera seguimos adelante, llevando esto las incidencias del gran desfile cívico escolar, con la presencia de nuestros niños, de nuestros jóvenes, hoy presentes aquí en la Plaza de los Héroes, ingresando también a la pista de desfile, el Colegio San Francisco de Asís, con el uniforme, con los colores que lo caracterizan, ingresando a la pista de tiro. Actualmente, el Colegio San Francisco de Asís cuenta con más de 1.650 alumnos en sus 3 niveles, dirigido siempre por su director, el licenciado Wilmer Moisés Arceliar, subdirector del nivel secundaria, profesor Ember Barrieta Minaya. Señoras y señores, de esta manera presente el Colegio San Francisco de Asís. De esta manera también, ya culminando su participación, el Colegio San Francisco de Asís. Señoras y señores, ya tenemos también ingresando a la pista de desfile. Presente en esta mañana el Colegio María Auxiliadora. Actualmente el Colegio María Auxiliadora ha
cumplido su 74 aniversario institucional. Viene siendo conducido por el profesor José Luis Yaxel Salante. Asimismo también con su equipo directivo, la profesora Lourdes Guzmán Carrasco, Alex Aponte Cervantes, Elsa Sonia Quispe, Humberto Tenorio Palomino, equipo jerárquico, Dinelli Guzmán Carrasco, Gonzalo Rojas Zamora, Leonardo Jaime Quispe, Irene Peste Sandoval, Yuri del Marte Payona. La edición cativa Mariana continúa obteniendo logros en lo académico, deportivo, artístico y cultural, en aras de la educación de la provincia, región y de la nación, teniendo como visión al 2021 ser una institución líder en innovaciones educativas y ecoeficiencia sostenible, brindando una educación transdisciplinaria basada en valores humanos que permita formar personas democráticas, humanistas y críticos reflexivos, acorde siempre de la ciencia y tecnología, teniendo también como misión, somos una institución educativa líder en innovaciones pedagógicas que brinda una educación de calidad basado en los enfoques de interculturalidad. Señoras y señores, de esta manera presente el Colegio María Auxiliadora. La regimienta tiene un mismo poder unir a todos los hombres y mujeres que hemos nacido en esta tierra y nuestras dificultades de orden natural humano son los retos que nos estimulan a salir adelante. Señoras y señores, también presente en la pista de desfile se hace presente la gran unidad escolar emblemática Gonzalo Vigil, ingresando a la pista de desfile. Aquí está presente el Colegio Gonzalo Vigil, desfilando en el afán de fortalecer la cultura, de rememorar la historia, fecha de la batalla de Arica y la rememoración del Día de la Bandera. Los estudiantes, durante estos largos años de vida institucional, han destacado y conseguido logros muy importantes en el campo de las artes, la ciencia, la cultura y el deporte. Triunfos que engrandecen a nuestro plantel y por ende al pueblo de Huanta. Aquí está presente la gran unidad escolar emblemática Gonzalo Vigil. Actualmente viene siendo dirigido por el maestro Zacarías Arturo Caña, asimismo por su personal directivo, jerárquico administrativo. Hoy presentes la gran unidad, el alma mater de la educación huantina, el Colegio Gonzalo Vigil.